Buenas oyentes, otra semana más en Café Diferencial, aquí, con 7 suscriptores y subiendo. Estoy aquí, Carlos Martínez, con mis compañeros Alberto Altozano y David Latorre, para tener otra conversación e intentar rascar temas interesantes. Hace nada estábamos hablando de una de las personalidades de las matemáticas que más se las ha dejado en el olvido a lo largo de la historia. Y es una historia muy curiosa a mi parecer, la de Évariste Galois. Lo he pronunciado bien, ¿no, chicos? Sí, perfecto. Bien. Es un chaval que falleció muy joven, a los 20 años, pero sin embargo hizo una gran aportación a las matemáticas, como la teoría de grupos y muchas movidas así para la gente que entendemos un poco de esto. Bueno, realmente, yo no entiendo demasiado de esto, pero tengo unas nociones. El caso es que este chaval ya, desde muy cortas edades, ya estaba haciendo contribuciones a las matemáticas. Innumerables, de hecho. Y es curiosa cómo fue su muerte, que va a dar el tema de conversación de esta noche. Y es que, cuando tenía 20 años, tuvo relaciones sexuales con la novia de otro chaval, creo que era un miembro del ejército o algo así. Y claro, este se enteró y dijo, pues se va a enterar. Te reto a un duelo a muerte, porque se ve que en el siglo XVIII o por ahí se llevaba mucho lo de los duelos a muerte. Entonces, no le quedó otra que aceptar, y la noche de antes al duelo en el que moriría, spoiler, porque si muere a 20 años ya se ve que una muerte natural no ha sido. Esa misma noche escribió todo lo que sabía de matemáticas y ahora eso mismo es una obra maestra. El caso, lo que veníamos a comentar era la manera en que murió. Un duelo a muerte. Hace tiempo se llevaba ese concepto del honor. Cada familia tenía un honor que le regía, y si había alguien que lo difamaba, por ejemplo, han tenido relaciones con tu hija, han mancillado el honor de mi familia, te reto un desafío, a un duelo a muerte. Y eso acababa con la vida de la gente. Queremos ver cómo ha evolucionado eso a lo largo del tiempo. Estamos a día de hoy, obviamente lo de los duelos a muerte ya no se va tanto, pero sí que tenemos ciertas maneras de comportarnos que se deben a lo que nosotros pensamos de los demás y lo que los demás piensan de nosotros. Entonces, ¿creéis que la gente a día de hoy se rige mucho por lo que piensan los demás de ellos? Empezamos el debate. A ver, primero quiero dar la bienvenida a todo el mundo. Yo soy David Latorre. Y bueno, a ver, yo creo que primero deberíamos enfocarlo un poco a lo que viene siendo cómo ha evolucionado el honor, ¿no? Quiero decir, ¿el honor a día de hoy qué es? Porque claro, en aquella época, cuando murió Galois, claro, el honor era eso, era como la familia, ¿sabes? Había que proteger a la familia, a tus seres queridos, con algo imaginario que todo estaba aceptado socialmente, que era el honor y tal. Y yo creo que poco a poco con el tiempo se ha ido perdiendo por alguna razón. Quizá porque no era muy útil, quizá porque, yo qué sé, porque la sociedad ha evolucionado de esa manera y ya está, no tiene ningún porqué. Pero me gustaría hablar de eso, o sea, ¿por qué se ha perdido ese concepto de honor que teníamos antes? Y claro, hay mucha gente mayor que piensa que nosotros, ay, mira, los jóvenes tal, que no tienen vergüenza o no tienen honor, no lo protegen, hacen tonterías que dañan su honor, entre comillas. Y parece que nos da un poco más igual. Y a las personas mayores se ve que lo tienen más arraigado. ¿Por qué creéis que puede verse eso? Ese cambio en la cultura. A ver, yo no creo que se haya perdido del todo el honor. Lo único que creo que actualmente se ha cambiado la definición y hoy en día lo llamamos moral, a mi parecer. Pero yo creo que hoy en día sigue estando, si no estaríamos en una sociedad de psicópatas y todo el mundo actuaría por su bien propio de una forma egocéntrica. Sí que hay gente que vela un poco por el bien de los demás y no simplemente por sí mismos. Y es que tampoco tengo muy clara la definición de honor que queréis dar, entonces si especificásemos un poco hacia dónde queréis ir, pero por ejemplo, en la sociedad japonesa, China, asiática en general, a mi parecer sí que sigue habiendo
un alto grado de honor y de ser leal a la familia, a los cánones antiguos, no se ha perdido. Sí es esa la definición que queréis dar, pero bueno, definamos un poco más qué estamos diciendo que es el honor. Interesante pregunta. Yo creo que el honor le daría cierta mezcla de definiciones, porque cada persona al fin y al cabo es una palabra y cada persona tiene su concepto diferente de la palabra honor. Una de ellas sería la reputación. Todo esto que nos han ido inyectando las series americanas de estás en el instituto, tienes una reputación. No sé, también la gente con la que tienes relaciones. Que va por debajo de tu listón, no sé qué, o las notas que saca este o el otro. ¿Sabes? El juzgar a cada persona. Yo creo que el honor siempre va ligado a algo que es el juzgar. El crearte una imagen de la otra persona en base a lo que hace. Eso creo que también ha llevado una reacción al estar de moda el no me importa lo que piensen los demás. Como un método de catarsis para dejar todo eso atrás y poder tener un estilo de vida en el que tienes ese escudo por todo el daño que has podido sentir antes. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, cuando eres adolescente, todos pasamos por la época vale, se está creando una estructura social y tengo que encajar, porque si no voy a estar apartado y voy a tener muchas dificultades. Eso yo creo que iría muy ligado al honor, esa idea de reputación. Y yo creo que eso se extiende a la edad adulta, porque luego muchas personas adultas, padres, incluso ancianos, se preocupan mucho por lo que piensa el resto de la sociedad de ellos, que es algo que se creó en esa etapa de la adolescencia. Y viven rigiéndose de eso durante toda su vida. Es que a lo mejor no tomo este camino por lo que piense la gente de mí, o no voy a hacer esto o lo otro por la opinión de las masas. Yo vería que el honor va ligado a eso. Cuál es la opinión de la gente sobre algo. A ver, sí, Carlos, yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Creo que deberíamos separar un poco la moral del honor. O sea, quiero decir, en mi definición de honor, la moral está bastante difuminada, no está bastante lejos. Yo creo que, más que nada, es lo que tú has dicho, ¿no? El honor es sobre lo que piensan los demás de ti. Pero la moral puede no importarte lo que piensen los demás, pero sí tú saber lo que está bien y lo que está mal, ¿sabes? Vale, pues esto está bien, esto está mal. La cosa es, si tú de verdad crees que algo está bien y daña tu honor, entonces ahí, ¿cómo sería lo de la moral, Alberto? Es que creo que lo estáis enfocando. Bueno, al menos yo no lo enfocaría así. Lo que yo entiendo por honor es una especie de justicia hacia uno mismo. Sentirte bien contigo mismo y sentir que estás realizando los actos como una especie de lo que decía Kant. Actúa como de tal manera que tu forma de actuar sea una forma de actuar universal. Bueno, no recuerdo las palabras exactas, pero por ahí va la cosa. Eso a mí me parece el honor. Sentirte bien contigo mismo hasta el punto hasta el momento en el que sientas que tu forma de actuar es una forma de actuar universal. Y eso sí que tiene un poco que ver con la moral, creo yo. Por eso, porque es... hoy en día define lo que está bien y lo que está mal, se define lo que está bien y lo que está mal a nivel social, y eso es lo que denominamos moral. Pues yo creo que es lo que se denominaba el honor de la familia, sería esa forma de legitimizar lo que está bien y lo que está mal dentro de la familia, y es lo que le da renombre a esa familia. Y es que son el nivel de justicia máximo, son el canon a seguir, son la forma de entender las cosas correcta. Ese es el honor, yo creo. Eso es lo que da prestigio. Pero no estoy seguro tampoco. Gracias por tu aportación, Alberto. Para la gente que no esté aquí con nosotros, que es básicamente todo el que escuche el podcast, para comentar un poco cómo lo hacemos, me acaba de pasar los auriculares, que tienen un micro, y sigue una dinámica, un poco lo que sería la dinámica del porro, es decir, uno lo disfruta un poquito, luego se lo pasa al otro, y así va rulando durante todo el podcast. Por esto, no podemos establecer una conversación y tira más a lo que viene siendo el monólogo. Un poco por si alguien se había hecho esta pregunta. Volviendo al tema de antes, yo creo que pondría una línea en lo que viene siendo el honor, que es lo que estábamos hablando antes, y lo que has mencionado tú, yo lo conecto más con integridad, es decir, tú tienes un cierto número de valores que tú crees que conectas con ellos, que tienen significado para ti,
y tú te basas en vivir respecto a esos valores, porque piensas que así es como vas a aprovechar más tu vida y vas a hacer más bien al mundo. En cambio, el honor yo lo sigo viendo como ese guión que tienes que seguir, ese guión que te pone la sociedad, y si lo mancillas, ya obtienes como un castigo. Sí, a ver, yo creo que deberíamos marcar ese límite, porque, a ver, cada uno puede entender honor, moral, pero quizá lo mejor para esta conversación sería separar lo que piensen los demás o lo que los demás quieren que hagas a lo que tú crees que está bien y lo que tú tienes que hacer. Es decir, yo veo el honor como que, aunque esté mal moralmente para mí, en plan, imagínate que para mantener el honor de tu familia tenías que matar a alguien. Para mí puede ser que no esté bien moralmente. O sea, que mi moral no me diga que yo tenga que hacer eso. Pero quizá toda la sociedad como que me empuje a hacerlo para mantener el honor de mi familia. Entonces, creo que lo mejor sería separarlo ahí. Entrar en otras movidas ya quizá es pasarse. Pero, si queréis, no lo llamamos de ninguna forma, pero le decimos la opinión de los demás y la moral propia. Pues si lo veis así, como una forma de cómo la sociedad ve a la familia o la persona, que esa fuese la definición de honor, entonces entiendo por qué ha desaparecido el término. Porque entonces se vería como una persona que tiene mucho honor está por encima de los demás porque los demás le ven con mucho honor. Y entonces se formarían clases. Luego ya estaríamos diciendo que a más honor, por así decirlo, más vale la persona. Quizá por eso haya desaparecido el término, porque hoy en día consideramos que todas las personas son iguales y sí, pueden tener mayor o menor integridad, pero eso no las convierte en mejor o peores personas, ni con más honor ni más nobles. Porque es que honor, yo al menos, como vosotros lo habéis descrito, lo asocio a nobleza, a perfección antaño, cosa ya un poco anticuada a mi parecer. Quizá por eso haya desaparecido el término. Yo creo que el término del honor se creó para que la gente no se cortase las cabezas entre ellos. Porque pensar que en la edad antigua la gente lleva ahí paseando con espadas lo mismo que pasean, yo qué sé, nosotros con el móvil ahora. Y claro, con todas estas facilidades para matar todo este caos que habría en la sociedad, yo creo que habría que inventar un sistema, un modelo, algo que te impidiese que la sociedad entrase en caos. Es decir, si vas matando a diestro y siniestro, lo que eres es un deshonrado, alguien que está haciendo daño a la sociedad. Y creando ese concepto del honor y metiéndoselo en la cabeza a la gente, se conseguía cierta paz o incluso crear una civilización. El mismo papel que podría hacer una religión, por ejemplo. Es que eso iba a decir, que para eso ya estaba la religión. Sí, pero al fin y al cabo era toda una estructura de la cultura medieval o la cultura en la Edad Antigua y cierto tipo de mecanismos para que se pudiese mantener esa sociedad. Ahora sí, el honor visto en la sociedad actual me parece una puta mierda. ¿Qué es eso de que, por ejemplo, un tío si se tira a muchas tías es un puto amo y una tía si se tira a muchos tíos es una puta? Eso sí que es una puta mierda. El que se conecte el honor con ese tipo de cosas o lo que tú debes hacer. Realmente yo creo que ya tenemos suficiente madurez en la sociedad para poder respetar el camino que sigan los demás siempre que vayan a aportar algo al mundo. No tenemos por qué regirnos sobre un guión que tienen que cumplir. Esa es mi opinión al respecto. A ver, sí, creo que va bien encaminado lo que estamos hablando. O sea, creo que el honor es exactamente lo que ha dicho Carlos. Y también creo que la antigüedad, sí, o sea, la religión tenía mucho que ver en el honor. Incluso si nos remontamos mucho más atrás, quizá era todo lo que era el honor, ¿sabes? Lo que te decía la iglesia, lo que tal. Y lo veo como una muy buena medida para restringir a la gente, que no hiciese cosas malas. Lo que pasa es que a día de hoy, porque de momento no pasa nada malo, pero la religión está perdiendo poder. Hemos visto que el honor ha desaparecido. ¿No creéis que debe haber algún método en el que la gente no se pueda pasar? Es decir, que haya como... Todo esto lo digo, a ver, que me estoy liando un poco. Todo esto lo digo porque el gobierno chino quiere hacer como este episodio de Black Mirror, que no sé si lo habéis visto, que las personas tienen como una puntuación.
¿sabes? Cada ciudadano tiene una puntuación y tú puedes acceder a ciertas cosas, depende si tienes más o menos puntuación. Y la verdad es que, ¿vosotros qué pensáis de ese sistema? En el que si tú haces cosas buenas, o aparentemente buenas, ganes puntos y sea como una especie de honor online. ¿Pero qué quiere hacer el gobierno chino exactamente? Pues, a ver, lo vi en Twitter, ¿sabes? En una noticia de Twitter, pero era básicamente eso, ¿no? Que tú si, por ejemplo, cometías un crimen, pues te bajaban puntos, si ayudabas en una ONG, por ejemplo, lo que sea, pues subías puntos, y al fin y al cabo sería como, vale, tú no puedes comprarte esta casa, o no puedes alquilar esta casa porque tiene menos de X puntos, o no puedes ir a cierto supermercado que sea mejor que otro, por ejemplo, aunque claro, también lo que haría es separar y crear clases muy, muy marcadas, que es lo que vemos en el episodio de Black Mirror. Y también que al final la gente sería como superficial, muy, muy superficial. Que creo que es por lo que ha desaparecido un poco el honor. Porque lo harías por los demás, por lo que pensás de los demás, aunque a ti no te saliese solo. Tú vas a ayudar a una ONG porque la gente te lo va a ver bien, pero a ti realmente te parece una mierda. Entonces yo creo que es más importante que no lo haga tanta gente, pero que la gente lo haga porque quiere. O sea, a lo mejor me estoy metiendo mucho con el tema este porque hay gente que depende de esas cosas. Pero todo este tema, hablad mucho sobre él. Sí, te entiendo. El sistema ese que dices que quiere poner el gobierno chino, yo no veo que China es lo que tenga que hacer en este momento. Yo lo vería un paso atrás en esa sociedad. Si me dijeses, lo quieren meter en Somalia, un país que no sé si sigue en guerra o acaba de venir una guerra, la verdad es que llevo un par de años desconectado de las noticias del mundo, más que nada por un poco de paz interior. Si en un país que ha tenido una guerra y es por motivos religiosos o por motivos... Sí, bueno, por motivos de poder, como acaba siendo siempre. Por ejemplo, para establecer orden en ese sitio, sí que lo vería bien. Tener un sistema parecido. Más que nada porque sería como el siguiente paso para la tranquilidad. Porque, por ejemplo, no podrías poner en un país tercermundista una democracia, porque duraría 2 días. De repente habría un golpe de estado, el pueblo no conectaría. No es algo que no esté preparado para nosotros, para ellos. Por ejemplo, yo creo que fue por eso por lo que la República Española no aguantó. Porque yo recuerdo estudiar en segundo bachillerato todo lo que ponían en la República Española, las medidas que querían meter, y yo dije, madre mía, pero esto es flipante. Esto es una maravilla para el tiempo que es. Todo lo que querían hacer de los avances en educación, el quitarle el poder a la iglesia, los avances en el feminismo que hacían en aquel entonces. Era algo que iba por delante de su tiempo. Pero sin embargo, por esa misma razón, fue algo que no aguantó y duró unos pocos años y al final hubo una dictadura franquista porque la sociedad no estaba preparada para ello. Y yo por eso creo que ese sistema de puntos que dicen que quiere poner el gobierno chino, que no sé si es una noticia real o fake por el tema este del Twitter, no lo sé. Pero eso es algo que funcionaría en un país muy en vías de desarrollo. Pero ahora, viendo cómo es China ahora, yo creo que a China no le hace falta eso. Yo creo que a China le hace falta, a la gente de China, un poco de relax. Un poco de, no sé, montar festivales de música más hippies. Un poco de ambiente universitario. Porque yo creo que ya tantos años de trabajo duro que les han llevado a estar en la posición en la que están, yo creo que ya deben pagar su recompensa y ya deben darse un respiro a esta gente. Claro que sí, Carlos. El año que viene China en vacaciones. Pues yo soy muy pro China, la verdad. No sé, en los últimos años me parece una superpotencia, está creciendo muchísimo. Han hecho unos avances del campo a la superciudad muy rápidos y me parece que es una de las grandes potencias. Y creo que si hacen realmente esa noticia que nos ha dicho el compañero, me parecía una gran cagada. Porque pese a que son un país dictatorial, aunque sería que no, pero bueno, desde dentro, claro. Me parecería ya lo excesivo si pusiesen ese sistema de puntos, por decirlo así. Porque entonces estarían ya definiendo completamente lo que está bien y lo que está mal. Ya quien hiciese algo bien ganaría puntos, quien hiciese algo mal los perdería. ¿Y qué está bien y qué está mal? Hay cosas que son obvias dentro de los derechos humanos, pero hay cosas que no tanto. Y que ya te restringen incluso dónde puedes vivir, dónde pueden ir a estudiar tus hijos, o dónde puedes entrar, en función de los puntos que has conseguido.
en base a una definición de lo que está bien y lo que está mal que se ha inventado el gobierno, me parece opresión a muchos niveles. Así que yo estoy en contra. Incluso en vías de desarrollo, como ha dicho Carlos, me parecería mal. Porque en vías de desarrollo es cuando aún más la gente necesita definir cuáles son los límites que ellos mismos quieren poner. Y que los imponga el Estado me parece otra forma más de iniciar otra vez la guerra y de volver a cagarla, ¿no? Pero, no sé, yo no tiraría por ahí. ¿Tú qué opinas? A ver, yo he soltado... Parece que he soltado una bomba, ¿no? A ver, yo tampoco lo veo bien. Y bueno, os recomiendo de verdad que veáis ese capítulo de Black Mirror, porque el final... Claro, se ve que eso no puede funcionar así. El final es la puta hostia. Pero, claro... o sea, yo lo que quiero hacer ahora es comparar cómo sería ese nuevo sistema. Es decir, vale, este sistema de puntos a lo mejor es una burrada, pero como una nueva religión, entre comillas, o una nueva moral global que se va a seguir, tipo los derechos humanos, pero con cosas más concretas. Sin llegar al límite de lo de China, pero yo creo que a lo mejor ahora los derechos humanos están como muy abiertos, ¿no? Hay ciertas cosas que también se deben concretar. Y no sé, me apetece hablar sobre eso. A ver, yo creo que los límites de los derechos humanos hoy en día aún se siguen estableciendo. De hecho, el otro día en el 8M vimos una manifestación aquí por toda Valencia enorme de mujeres intentando establecer dónde está el límite de los derechos humanos. Eso es un ejemplo. Y hoy en día esos límites de la moralidad, de los derechos humanos, siguen estando flexibles y bueno, esperemos que siempre lo estén a medida que avanza la sociedad, claro. Sí, la cosa es, ¿hasta qué punto crees que se debería hacer? O sea, ¿hasta qué punto dices, vale, ya no se puede pedir nada más? O, no quiero decir en función de, vale, ha cambiado la sociedad, tenemos que renovar esto. No, sino a nivel de restricción de lo que tú puedes hacer dentro de tu vida. Por ejemplo, poner cámaras por la calle para la seguridad de ciertas personas. ¿Sabes por dónde voy, no? Yo eso no lo puedo definir, porque como tú has dicho, yo ahora pienso que hay ciertas cosas que no se deberían poder hacer jamás y que violarían los derechos humanos, pero a lo mejor en el futuro eso favorece a la sociedad. Al fin y al cabo es una simbiosis. Tú no piensas igual que tu padre y tus hijos no piensan igual que tú, y sus necesidades solo pueden describir ellos mismos. Entonces, no sé hasta qué punto, ahora mismo no veo ético que se pongan cámaras, en el futuro sí. Eso sería digno de un debate más largo, la verdad. Me encanta la estructura de capítulo de Los Simpson que ha tenido este debate. y de verdad, he tenido esta metáfora en mi cabeza. Porque no sé si os habéis fijado alguna vez que un capítulo de Los Simpson empieza con una idea totalmente aleatoria, luego le pasan otra cosa y luego pasa otra cosa y luego ya llegamos al eje principal del capítulo. Pues esto ha sido igual. O sea, tened en cuenta que hemos entrado con el matemático este, que no le hemos hablado en el resto del debate. Pero oye, me parece estupendo hacer una mención a Évariste Galois. Gracias. Es que me acabo de... O sea, me he enterado de la historia hace poco y la estoy digiriendo aún, pero me parece fascinante. Pero sí, definitivamente hay que meter una línea, que es la de los derechos humanos. Y en ellos hay derechos tan importantes como la privacidad, como por lo de, por ejemplo, poner cámaras que espíen a todos por seguridad. Siempre está esa brecha de... O sea, ese balance entre lo que es la seguridad y la privacidad personal. Al fin y al cabo, estas son decisiones que no se pueden tomar a la ligera. Esto requiere una gran reflexión por parte de todos los ciudadanos y por los dirigentes políticos. Como es la política en general, al fin y al cabo, las decisiones más apresuradas no suelen triunfar demasiado en la historia. Algunas sí, pero si lo hacen, yo creo que conllevan daño en el proceso a gran parte de la sociedad. Por eso que siempre hay que intentar ver todos los matices de la imagen sociocultural que hay en ese momento e intentar dar una visión más amplia del tema. ¿Alguien tiene alguna aportación? Sí, me gustaría decir que para el próximo programa me gustaría que nos llamásemos La opresión es amor. ¿Qué opináis? La verdad es que a mí no me gusta nada, Alberto, tío. ¿Cómo que la opresión es amor, Alberto? Por favor, es lo contrario. Eso es para un capítulo de los osos amorosos. A mí... Venga, Alberto, vamos a poner las fronteras. De momento, café diferencial, bien. Ya lo que se nos ocurra en el próximo podcast lo ponemos. Vale. Última opción, café fronterizo.
Tampoco, la verdad. Bueno, yo creo que podemos ya dar ya por finalizado casi el podcast de hoy. Si queréis aportar algo más. Chicos, que si nos estáis oyendo, os quiero mucho. El apoyarnos así desde el principio es algo que muy poca gente haría. Escuchar a gente que acaba de empezar, invertir vuestro tiempo en escuchar un podcast de gente que está soltando la primera gilipollez que se les ocurre por la cabeza, porque esto no lo venimos preparado de antes. Esto lo soltamos ahora como surge una conversación de ascensor. Y la verdad es que eso tiene mucho mérito. A ver, yo creo que es la gracia, ¿no? De este podcast. De este podcast. Porque, vale, si hablamos de ciertos temas que a la gente le puede medio interesar. Pero yo creo que lo esencial es que es una conversación que no nos hemos preparado. Que simplemente nos ponemos a hablar como una típica conversación de amigos o tal. Y puede haber gente que esté aburrida o lo que sea y le puede entretener, vamos, un montón de tiempo. Bueno, y ya para acabar también me gustaría decir que la veracidad de la historia de Évariste Galois es más o menos dudosa porque ha sido producto de una búsqueda de 30 segundos en Wikipedia. Gracias. Y después de este meta-análisis, de hacer el meta-podcast, conversar sobre el mismo podcast, yo creo que llega el momento perfecto para despedirlo. Así que muchas gracias por haber escuchado los 26,18 minutos, con 19,20 que llevamos ahora. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Besis a todos.